Bien, y siguiendo en el panorama internacional, recién hablábamos del presidente argentino Javier Milei. Vamos a hablar sobre el presidente argentino, pero no nosotros, sino a través de lo que siempre nos deja nuestro periodista y analista internacional, Claudio Fantini. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido, el abrazo a la distancia. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenas tardes, Lucía, un gusto saludarlos. Claudio, lo primero que se pregunta hoy uno cuando escucha que Milei arremete contra el Congreso acusándolo de nido de ratas a López Murphy de traidor de las ideas es, ¿volvió en su esencia el Milei anterior a la presidencia? Porque últimamente se había tranquilizado, se había moderado, pero arremetió con todo. Me parece acertado el enfoque, Humberto. Indudablemente, cada vez se va pareciendo más este presidente a aquel panelista que disparaba los epítetos más descalificantes, incluso más agresivos, contra todo aquel que se atreviera a contrariarlo en un programa de televisión. Si algo lo caracterizaba era esa agresividad volcánica, de repente entraba en erupción una intolerancia muy, muy fuerte, muy incontenible frente a todo lo que pareciera contradecirlo o cuestionar lo que él estaba planteando. Bueno, empieza cada vez a manifestar más ese talante que fue lo que le abrió las puertas a los programas de televisión, porque desgraciadamente en estos tiempos violentos, la agresividad, la descalificación, los insultos, las escenas perturbadoras por lo violento, en vez de espantar a audiencia, las congregan en el caso de la televisión. Bueno, parecía que eso era parte de un pasado que había que dejar atrás, ¿no? Que eran pecados juveniles que no podían estar en la gesticulación y en la retórica de un presidente. Lo actuado en el Vaticano con el Papa Francisco hablaba en ese sentido, ¿no? El hombre que le había dicho al Papa imbécil, que lo había llamado bueno, con otros insultos más graves todavía, que lo había calificado con esa terminología lefebriana, ¿no? O sea, provenida de los seguidores de Marcel Lefebvre, el obispo ultraconservador y anticonciliar, que atacaba todas las reformas del Concilio Vaticano II, Marcel Lefebvre, recurrió a la retórica lefebriana cuando calificó de representante del maligno, lo peor que se le puede decir a un líder religioso, lo peor de lo peor, y sin embargo fue, lo abrazó, se disculpó, pidió perdón. Bueno, parecía que estaba asumiendo que la violencia verbal es una irresponsabilidad y es peligrosísima, sobre todo siendo presidente. Cada vez se parece más a líderes del tipo de Fidel Castro. Fidel Castro hacía eso, insultaba brutalmente a todo aquel que lo contrariara. Podía ser un cineasta como el que dirigió películas como Fresa y Chocolate o Guantanamera, que fueron críticas al régimen y que pudieron salir por esas cosas raras que pasaron en el llamado periodo especial, o podía ser un líder de otro país, podía llamarlo como un presidente uruguayo, la mebota de los yanquis, como en ese caso un presidente argentino, a Fernando de la Rúa, descalificaciones totalmente brutales. Eso es típico de los liderazgos autoritarios, de los liderazgos dogmáticos y sectarios. Se permiten insultar a todo aquel que lo contraría o que tiene una visión crítica sobre él. Y lo hace desde la violencia política. Llamar nido de ratas al Congreso, bueno, es una forma de violencia política. Y en esto cada vez se va pareciendo más
al kirchnerismo. No lo hacían directamente Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, pero lo hacían a través de programas que eran programas de periodismo de linchamiento, como por ejemplo 678, que quedó como un símbolo de lo que es el ataque, el linchamiento verbal contra todo aquel que contraríe al liderazgo vigente. Cada vez se parece más al kirchnerismo, el sectarismo que va expresando Milei con esa verborragia tan agresiva, tan violenta, sobre todo con los más cercanos, con los más negociadores, con los más dialoguistas. No usa esa artillería para el kirchnerismo, no la usa para Cristina Kirchner. Lanza un misil devastador contra López Murphy, que es un liberal, ¿no? Así se está moviendo Milei y cada vez es más preocupante. Y Claudio, en la sociedad argentina, este discurso, esta retórica de Milei, ¿puede también tener un impacto? ¿Y qué tipo de impacto puede llegar a generar? Bueno, Lucía, sí, indudablemente parte de lo preocupante de esta actitud del presidente es que pareciera no notar que hablar en esos términos desde la posición de poder en la que está implica marcar a personas que luego pueden ser agredidas, así como Trump marca a Taylor Swift, ¿no? Una cantante hiperpopular que por ser demócrata es acusada de conspiraciones horribles por el trumpismo, una mujer que trabaja actuando para multitudes, o sea que en cualquier momento puede estar al alcance de la mano de cualquier fanático, como los que fueron aquel enero trágico, aquel 6 de enero trágico, atacar el Capitolio y dejaron 7 muertos, ¿no? O sea, desde una posición de poder es una irresponsabilidad gigantesca, ¿no? Milei marcó de ese modo a Lali Espósito, que un presidente la llame Lali Depósito y lo repita, ¿no? Junto a entrevistadores que no reaccionaron en señalarle la gravedad de lo que estaba haciendo, que marque de ese modo a una artista que después enfrenta multitudes desde los escenarios y puede ser muy fácilmente agredida por algún fanático, y Milei los tiene, es de una irresponsabilidad gigantesca. Es fomentar e irradiar desde la cumbre más visible de la Argentina y de muchos países, que es la presidencia de la nación, violencia política. Es irradiar violencia política. Lo hizo el kirchnerismo en su momento, lo está haciendo Milei en este momento. Bien, Claudio, muchísimas gracias. Habrá que esperar, ¿no? Esperemos que esto sea simplemente un error de Javier Milei. Uno no lo cree por todo lo que dijiste antes, ¿no? Él, de alguna manera, así se presentaba. Ya parece ser una incontinencia permanente. Exacto. No parece ser su naturaleza. Entonces empieza a ser preocupante porque la violencia política empieza en el lenguaje y termina en los acontecimientos. Bien lo sabemos los argentinos, que hemos tenido décadas tan negras como la del 70, ¿no? Es verdad. Claudio, abrazo grande, muchísimas gracias por tu aporte como siempre aquí en BTV Noticias. Humberto, Lucía, un gusto saludarlos. Un abrazo. Hasta luego. Nosotros